Por favor, en la carta a los Efesios, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 32 de la palabra del Señor. Carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice el versículo 25 en adelante. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oramos. Padre del cielo, te alabamos, bendecimos tu santo nombre, te damos toda la gloria y la honra, Señor, para ti. Te pedimos en esta mañana que nuestra mente esté iluminada por tu Espíritu Santo, nuestro corazón sea una tierra fértil para tu palabra, que tú pongas en nosotros una disposición no solamente para oír, sino también para poner en práctica aquellas demandas que tu palabra, Señor, nos requiere a cada uno de nosotros como nuevas criaturas, como nacidos de nuevo, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Señor, te pedimos esto en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Si uno lee toda la carta a los Efesios, pero particularmente los primeros versículos o los primeros capítulos 1 y 2, uno va a encontrar toda una serie de tremendas verdades espirituales que hemos sido elegidos, escogidos desde antes de la fundación del mundo, que hemos sido aceptados en el amado, en el Señor Jesucristo, que hemos creído como un don de Dios cuando escuchamos el Evangelio, la palabra de salvación, que antes de conocer al Señor Jesucristo estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, los designios de Satanás, pero que fuimos libres y por la gracia y la misericordia del Señor, nosotros somos hoy nuevas criaturas. Y por ser nuevas criaturas es que tenemos que ser de bendición para los demás, ser de bendición para los que nos rodean, empezando por nuestras familias y siguiendo por quienes nos rodean en otros ámbitos, en el trabajo, en el estudio, en otros círculos donde nos movamos. Tenemos que, como nuevas criaturas que somos, debemos ser de bendición. Escuchamos y comentamos nuevamente esto porque es absolutamente grave. Cada vez que hace años, yo recuerdo cuando se hablaba de un evangélico o de alguien que decía yo voy a la iglesia evangélica, las personas solían responder soy un nacido de nuevo. Esto era como una bandera de que alguien había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Recuerdo en algún momento en televisión salió una encuesta que estaban haciendo sobre esa revista prácticamente innombrable Playboy, y le preguntaban a los jóvenes que pasaban por la calle en los Estados Unidos si leía o miraba la revista Playboy, y uno dijo, yo no miro esa clase de revistas porque soy un nacido de nuevo. Ser nacido de nuevo era
mostrar visiblemente que se ha cambiado y que por el otro lado se es distinto a los demás. Hoy salimos en los diarios, salimos en la televisión, en las redes sociales, basta mencionar la palabra evangélico o pastor para que la gente ponga en duda, en difamación, en escarnio nuestro nombre y nuestro mensaje. Es por eso que esta palabra que quiero compartir hoy, leída muchas veces en nuestros devocionales o en los estudios, adquiere mucha vigencia, porque nos habla de que si realmente somos nuevas criaturas del Señor, nacidos de nuevo, escogidos por el Señor, libres de la potestad del diablo, entonces hay algunos aspectos prácticos que el mundo debe ver en nuestra vida y en nuestra conducta, que muestra que realmente somos una nueva creación y que realmente somos de bendición para los demás. En primer lugar, aquí el apóstol Pablo les habla a los efesios que tenían un pasado muy difícil, quizá mucho más difícil del que hemos tenido nosotros, que una de las marcas de bendición para los demás, de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que es una nueva creación, es tener un nuevo vocabulario, tener una manera distinta de hablar de la que se utiliza en el mundo. Dice allí la palabra del Señor en el versículo 25 y después en el versículo 29. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esta es una carta del apóstol Pablo a la iglesia. No está escrita para no creyentes, para inconversos, para no cristianos. Está escrita y enviada para las iglesias, para aquellos que nacieron de nuevo, pero que todavía quizás están luchando con algunas situaciones de vida, como por ejemplo la forma de hablar, la ética, la forma de conducirse. Y hay aquí algunos aspectos sumamente demandantes e interesantes para que puedan ser puestos y deban ser puestos en práctica en la vida del cristiano. Y una de ellas es, en nuestro vocabulario hay dos cosas que no tienen que existir en nuestra manera de hablar con los demás. Una es la mentira y la otra es las palabras corrompidas. Dos cosas que tenemos en primer lugar que desechar, que dejar, que abandonar. Fíjese en el versículo 25 que la gramática de este versículo es interesante y apropiada, porque dice, desechando la mentira, hablad la verdad. Es decir, por un lado está explicando y mencionando el apóstol Pablo que la mentira la tentación, el deseo, las circunstancias en donde cada uno le van a hacer el deseo, la posibilidad de salirse de algún tipo de situación recurriendo a la mentira, van a ser constantes. Por eso dice desechando, es decir, no va a ser una vez, van a ser muchas veces en la vida de los efesios, en este caso en particular, en que el hecho de tener que recurrir a la mentira para salvarse de alguna situación o para lograr algún otro tipo de situación, de logro, de objetivo para beneficio personal, la mentira va a ser algo que va a ser utilizado por el cristiano y por el viejo hombre que vuelve otra vez a asomarse en la vida de la persona. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, sea hermano en la fe o no lo sea. Peor si son, más grave aún,
la mentira es utilizada para dirigirse, para expresarse, para conducir, para persuadir a alguien que es un hermano en la fe o una hermana en la fe. Porque dice allí la palabra del Señor, somos miembros los unos de los otros. La mentira debe ser desechada constantemente de nuestras vidas y debemos aprender y saber eso, que no es una decisión de un día, sino que el desechar la mentira de nuestras vidas va a ser decisiones que vamos a tener que tomar muchas veces, en muchas situaciones, en muchas ocasiones, diciendo sola y exclusivamente la verdad. Pero por el otro lado también, al hablar de bendecir al resto de las personas que nos rodean y llevar gloria a Dios, y hablar de las palabras, ninguna palabra corrompida, es el tipo de palabras que utilizamos. Ya no se habla solamente de desechar la mentira, sea para salir de situaciones o para lograr algunos objetivos, sino que también el tipo de palabras que utilizamos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué significa la palabra aquí corrompida? Significa palabra podrida. Textualmente. Palabras que no nos dice la palabra del Señor en qué situaciones, ni en qué lugares, ni en qué contextos, ni hasta qué clase de personas, si son amigos, si son familia, si son compañeros de trabajo. Lo que nos dice es que palabras de este tipo no salgan de nuestra boca, porque las palabras deben ser buenas para poder edificar a los que nos escuchan, para que haya gracia para ellos, haya favor para ellos. Pero si palabras corrompidas, podridas, como es textualmente esto, salen de nuestra boca, difícilmente podremos ser de bendición ni para nuestras familias, ni para nuestros compañeros de trabajo, ni para nuestros vecinos, ni para nuestros hermanos en la fe, si usted quiere. Yo conozco hermanos en la fe que realmente es mejor taparse los oídos, porque el vocabulario que tienen fuera de la iglesia pues deja realmente mucho que desear. Debemos ver y aprender y no olvidar nunca que las palabras tienen un poder tanto para bendecir como también para destruir la vida de los que nos escuchan. Hemos escuchado aquí la palabra que en Primera de Reyes 19, en donde vemos el poder que tienen las palabras. Como un hombre como Elías, con el poder y la fe que tuvo de pedirle a Dios que se manifestara y cayó fuego del cielo, incendiando allí el sacrificio y mostrando realmente quién era el verdadero Dios. Vemos a un Elías solo frente a los 450 sacerdotes paganos, en donde él toma autoridad de parte de Dios y los degüella a todos. ¿Se imagina lo que habrá sido ese momento? Creo que ninguno de los que estamos aquí hemos visto alguna vez 450 personas degolladas. El arroyo de Sison, donde los degolló, sería un río, un arroyo totalmente cubierto de sangre. El temor puesto en el resto de las personas de ver a este hombre haciendo lo que hacía, confiando solamente en el poder protector de Dios. Pero bastó que después una palabra viniera sobre su vida
destruirlo. Y si usted lee después, en el Antiguo Testamento, verá que después de este hecho, su ministerio se termina. Prestemos atención a esto, porque una palabra dicha por otros para nosotros puede afectar nuestra vida tanto al punto de destruirla, como también nosotros podemos a otros bendecir con nuestras palabras. Dice el versículo 19, Acab, el capítulo 19 de Primera de Reyes, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Palabras. ¿Qué es esta palabra frente a alguien que tuvo semejante poder? Sin embargo, esta palabra se convirtió en peligro, y luego del peligro esta palabra se convirtió en depresión para Elías, y la depresión se convirtió para Elías en una necesidad de dejarse morir. Se lo voy a repetir porque quizás un mal de nuestro tiempo es justamente la depresión. Una palabra fue suficiente para transformarse en una situación de peligro. Una palabra fue suficiente para que Elías huyera, y una palabra fue suficiente para que Elías empezara a sentir deseos de morirse. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, vino, se sentó debajo de un enebro y deseó morirse. Y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que los demás. Depresión, angustia, temor, dolor, porque cree que solo él ha quedado. Este es el poder que tiene la palabra del Señor. Le invito por favor a que usted busque Santiago. El libro de Santiago retoma el tema de las palabras y el valor que tiene y el peligro que tiene y la bendición que tienen cuando son dichas. Capítulo 3 de Santiago. Dice así la palabra del Señor. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, que se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. Las palabras, nuestro vocabulario, debe ser examinado y debe ser cambiado en algunos casos. Dice el Señor Jesucristo que el día del juicio daremos cuenta de cada palabra ociosa que hemos dicho mientras estuvimos en el cuerpo. No solamente de nuestras obras, sino también de lo que hemos dicho. Vamos a dar cuenta delante de Dios. Por eso, una nueva creación es un instrumento de Dios de bendición para otros. Debemos protegernos nosotros también de las palabras
que otros nos dicen, porque muchas veces las palabras que recibimos de parte de otros dañan terriblemente nuestras vidas. ¿O no? Esposos o esposas, hijos, nietos, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos. Sea que las recibamos estas palabras de grande o que las hemos recibido de pequeños. ¿Cuántos están hoy en el psicólogo? Porque de pequeños fueron, no con golpes, pero con palabras, dañados hasta lo más profundo de su alma por sus padres. Tonto, inútil, gordo, incapaz. ¿Cuántos pequeños han recibido palabras de este tipo? Y pasaron los años y están dañados en lo más profundo de su alma por el haber sido lastimados profundamente por las palabras. ¿Y cuántas personas grandes hoy sufren también por las palabras que otros nos dicen? Que no las merecemos, pero que impactan nuestras vidas. Sepamos esto y tengamos cuidado. Porque como dice aquí, como dice Santiago, por un lado bendecimos a Dios y por el otro lado maldecimos. Y no es que usted vaya y maldiga a lo mejor a su hijo o a su hija, pero cuidado con lo que dice. Porque quizás lo que está diciendo en casa o lo que estoy diciendo en el trabajo está siendo una maldición para el otro. ¿Me entiende? Estoy lastimando al otro y no me estoy dando cuenta. Estoy siendo una maldición para el otro por mis palabras. Y una nueva creación, una nueva criatura, nacido de nuevo, no puede ser así. Debemos no solamente cuidar las palabras que decimos, que no sean palabras corrompidas, sino que sean palabras buenas, a fin de edificar la vida del otro, a fin de llevar gracia a la vida del otro. Pero por el otro lado también lo que tenemos que cambiar, si es que no ha sido cambiado todavía, es el hecho de no mentir, no utilizar ni nuestro poder, ni nuestra influencia para utilizar la mentira y dañar la vida de los demás. Yo no sé si será verdad o no, pero cuando escucho durante estos días como algo ya prácticamente juzgado, no por los medios de comunicación, sino por la justicia, porque por algo se detuvo a este pastor, que yo no puedo creer que un pastor haga esto. El mensaje dado era un mensaje de mentira. Yo soy amor. Y yo voy a ser quien te va a contener. Y por eso se llegó a lo que se llegó. De un abuso, quizás de un embarazo, falta comprobar, aunque la niña está embarazada. Pero finalmente, ¿cómo comienza todo esto? Con una mentira. Porque en lugar de exponer la palabra de Dios, lo que se hace es exponer lo que el hombre dice. Que él era el amor mismo, una blasfemia. Porque si hay alguien que es amor, ¿quién es? Dios. Nosotros somos caídos, perdonados, reconciliados por Dios en la sangre de Cristo. ¿Cómo puede alguien decir semejante cosa? Pero fue la declaración que se hizo al juez. Y así tantas veces que la mentira se presenta como el instrumento necesario para salir de una situación.
o aprovecharse de esa situación para beneficio propio. Me decía un profesional, un doctor en ciencias económicas hace poco, y vuelvo a la iglesia, porque nunca me ha dolido tanto la iglesia como en este tiempo. Y no me refiero a nuestra congregación, a toda la iglesia, a todos nuestros hermanos. Me decía un contador estos días, hablando de los ancianos de una iglesia, dice, se van a hacer el retiro en estos días y más de uno vive mintiendo, evadiendo y coimeando a más de uno. ¿De qué retiro espiritual me vienen a hablar? Mentira. Y yo no estoy juzgando, estoy diciendo hechos claros, lo que le va a juzgar va a ser la palabra. Pero esto es lo que pasa hoy. Y si realmente uno es una nueva criatura, tiene que ser de bendición. Y como hemos estudiado hoy, la vida personal tiene que mostrar la verdad de la palabra, o la verdad de la palabra debe ser puesta y vista por los otros, de cómo nosotros mismos la vivimos. Por esa razón es que una nueva creación bendice a los demás cuidando nuestras palabras. Ni palabras corrompidas, sino buenas. Ni palabras mentirosas, sino diciendo siempre la verdad. En segundo lugar, aquí el apóstol Pablo les dice, les enseña a la iglesia de los Efesios que una nueva creación también tiene un sentido distinto del trabajo. Bendecimos, podemos ser de gran bendición para los demás con nuestro propio trabajo. Dice la palabra, y si apagamos el celular también. Buena la chacarera esta. Dice la palabra del Señor allí, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 28 solamente. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La palabra del Señor aquí para los efesios es una ética nueva, una conducta nueva, una mirada nueva acerca del trabajo. En primer lugar, el que antes de convertirse al Señor se dedicaba a robar, a hurtar, a vivir de lo ajeno. Realmente lo que tiene que hacer ahora es mostrar que ha nacido de nuevo y que es una nueva creación, trabajando y haciendo buenas cosas con sus propias manos. Pero si usted quiere redondearlo, simplemente es trabajar. No dicen qué, pero por supuesto no es ninguna cosa que sea un delito, sino un trabajo honroso que lleva gloria al Señor, bendición para la vida personal del que trabaja y también bendición para aquellos que por alguna razón están padeciendo necesidad. Esto nos lleva a pensar que podemos ser creyentes y ser quizás muy bendecidos con nuestros trabajos,
pero no compartir la bendición que Dios nos da con nadie. Ni con la iglesia del Señor, es decir, ni con nuestros hermanos, ni tampoco con otros que tienen necesidad y a los cuales debemos ayudarles porque son nuestro prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si mi trabajo es bueno para mí, si hay algo que debe caracterizar la vida del cristiano nacido de nuevo, es que bendice también a los demás con su trabajo. Y acá no estamos diciendo de hacer ningún tipo de pacto de dinero, sino simplemente conducta cristiana. La bendición que Dios nos da a nosotros con nuestros trabajos y la prosperidad que tenemos de ellos no puede ser solamente para con nosotros. No puede quedar solamente en nosotros. Tiene que poderse derramar de alguna manera. Tampoco dice la cantidad, pero sí dice que sea para compartir también con otros, con nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque hay otros que mientras nosotros somos tremendamente bendecidos, prosperados, hay otros que tienen necesidad. Y a ellos tenemos que llegar también. Y es cristiano mostrarles a otros la bendición que Dios nos da, ser de bendición para ellos a través de nuestra prosperidad y de nuestro trabajo. Así como las palabras de mentira hay que desecharlas y decir la verdad, y las palabras corrompidas no deben salir de nuestra boca, sino que deben salir palabras buenas para edificación y gracia de los oyentes. También nuestro trabajo debe ser de bendición para nosotros. Y hay algo que uno tiene que exigirse a sí mismo, y es que el cambio en nuestra vida debe empezar por una obra también del Espíritu Santo en nuestro corazón, pero también de una obediencia de parte nuestra. Si las personas conocieran más el Evangelio y los que hurtaban en determinado momento se convirtieran al Señor Jesucristo, entendieran estas verdades de que ya no se puede vivir de esta manera, sino que hay que trabajar, ni siquiera habría jóvenes como este joven de Luján de 25 años que murió asesinado, porque otro jovencito de 16 años hurta o roba. Ese también, aunque en una cárcel, necesita escuchar el Evangelio, para que si algún día sale, no hurte más. Pero también están los que en las cárceles o en otros lugares han escuchado el Evangelio y vivían de lo hurtado y de lo robado, pero simplemente la palabra cayó como en terreno duro, ¿no? Al poco tiempo volvemos a las andadas, volvemos a lo mismo, y hay muchas maneras de hurtar. No es simplemente meterle la mano en el bolsillo a alguien. La Asociación del Fútbol Argentino, un verdadero nido de ladrones. No lo digo yo, lo dicen los jueces. Salimos en los diarios todas las semanas, el mundo nos mira con asombro de la corrupción en la cual vivimos. El pastor Samuel de Simone, que está con el Señor,
y fue el primer capellán del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, solía contar una pequeña anécdota a los que los conocían. De haberle predicado, fue y será siempre reconocido como quizás uno de los más importantes y que ha hecho grandes obras en cuanto a la evangelización de los presos, de los privados de libertad. Contaba el pastor don Samuel de Simone, que en cierto día tomó el tren en Ituzaingó, aquí en la zona oeste, y él venía y se encontró con alguien que iba a los cultos que se celebraban en las reuniones en el penal y que levantaba las manos y cantaba y daba gloria a Dios. Y cuando lo abrazó, y claro, le tocó la cintura y vio que tenía un arma. Le dijo: pero hermano, ¿qué está haciendo? Y pastor, hay que trabajar. Esto no es trabajo, esto es robo. La palabra no llegó. Y aunque muchos no hayan recibido el evangelio en un penal, sino dentro de un templo, la palabra tampoco les llega. Porque a pesar de que se convirtieron o dicen haberse convertido, en sus vidas personales siguen hurtando. O siguen habiendo sido prosperados, sin compartir con el que tiene algún tipo de necesidad. Solo se vive para la riqueza. ¿Y qué dice la palabra del Señor? No se puede servir a Dios o amar a Dios y a Mamón. A Dios o a las riquezas. Este cambio en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra ética, con respecto al trabajo, también es un elemento que alguien que nació de nuevo es para bendición de los demás. No se puede vivir para uno, porque algún día tendremos que dar cuenta también de estas cosas. Una nueva criatura es de bendición para otros cuando cambia su manera de obtener ingresos, es decir, no roba, no hurta, sino que trabaja. Y también cuando con lo que trabaja y fue prosperado por Dios, comparte con el que tiene necesidad. Sean personas de la calle, niños, huérfanos, hermanos en la fe, quien sea. Solamente así podemos ser de bendición. Y en último lugar, el que es una nueva criatura es de bendición para otro cuando cambia su carácter. Cuando cambia también su carácter. Y quiero volver un instante para que se dé cuenta que en este pasaje hay algo que está detrás de todas nuestras actitudes, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de administrar la bendición económica que Dios nos da y también de nuestro carácter. Y son el diablo por un lado y el Espíritu Santo por el otro. Márquenlo y no se olvide de esto, porque esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Versículo 27, no le den lugar al diablo. Y esto está dentro de el vocabulario, la economía y nuestro carácter. No le den lugar al diablo, no le den un espacio, un camino, una avenida. Sea para las palabras que recibimos y que dañen nuestra vida, o sea para las palabras que damos para ser de bendición para otros. No permitamos que el diablo gane lugar en esta conducta nuestra. En lo que administramos económicamente no le demos lugar al diablo. Siendo y sirviéndonos de todo para nosotros mismos, sin
ayudar a otros que pueden estar padeciendo necesidad. ¿Por qué? Porque con todas estas actitudes lo que podemos llegar a hacer es contristar, entristecer al Espíritu Santo. Versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dios no dice que va a perder su salvación. Lo que sí dice que va a tener que dar cuentas, y no sé qué va a hacer Dios con cada uno que se comporte de esta manera. Pero una nueva criatura, una nueva creación, es de bendición para otros también cuando tiene un carácter diferente, nuevo, que lleva bendición a los demás. Versículo 31. Quítense, un imperativo, una orden, no es una opción. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Toda una serie de aspectos del carácter personal que tienen que ser desechados. Y acá hay un ejercicio personal que cada uno tiene que hacer. El Espíritu Santo va a estar obrando dentro de nosotros, pero también nosotros vamos a tener que cooperar. Acá los efesios iban a tener que cooperar con el Espíritu Santo, y también nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda clase, ¿no?, de amargura, carácter agrio. Ustedes conocen bien, tan bien como yo, personas que son amargas. Usted le ve el rostro y dice, mejor ni le digo buen día. Y si habla, siempre son palabras amargas. Su tono de voz afecta hasta a los que los escuchan. Los enojos y la ira son esos arranques espontáneos que a veces pueden romper desde un matrimonio hasta quitar una vida. La ira que tenemos, y solo Dios y cada uno sabe la ira que tenemos, por qué la tenemos. Y a veces esa ira la descargamos donde no debemos. En el matrimonio, en los amigos, en el trabajo, o la ira del trabajo en el matrimonio, o la ira de la familia, del trabajo y de los amigos la descargamos en la iglesia. Y nos agarramos con quien no tiene absolutamente nada que ver. Pero la ira se vuelca contra otro. Debemos desecharlo a esto. ¿Saben por qué ustedes leen? Pueden leer en los Salmos. ¿Por qué los Salmos dicen al Señor, golpea a sus hijos contra las piedras? Palabra de Dios. Rómpele los dientes. Uno se pregunta, ¿cómo puede el salmista decir esto? ¿Sabe por qué? Porque la ira, que muchas veces tiene razón de ser, y el enojo, para que no se terminen convirtiendo en un pecado y trayéndole maldición a otro en lugar de bendición, hay que llevársela a Dios. ¿Me entiende? Si la ira se la produjeron en casa, vaya Dios. Si se la produjeron en el trabajo, vaya Dios. Pero no ni con el hermano, ni con quien no tiene nada que ver. Por eso es que en los Salmos encontramos esto, que la ira, el enojo, la amargura, son puestas a los pies de Dios para que Dios intervenga.
Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Las personas que gritan, que estaban acostumbradas antes a gritar y a gritar y a gritar por cualquier cosa. La blanda respuesta aplaca la ira. Más de un problema de tránsito que termine en accidente o en lesiones o en muertes son por ira, por enojos. Y vivimos en una sociedad violenta, irascible, que no se soporta. Pero los que son nacidos de nuevo podemos ser distintos. Debemos ser distintos. Y vamos a hacerlo cuando todas estas cosas, amarguras, enojos, ira, gritería, sean quitadas de nuestra vida. Y hay una más aquí, que es la maledicencia o la blasfemia. El hablar mal de otro a espaldas, destruir la reputación, el buen nombre y honor del otro. Esto no puede ser parte de un cristiano, del carácter de un cristiano. Cada vez son más o los buenos pastores o los buenos hermanos que se van retirando de las redes sociales por la difamación de un hermano contra otro. Porque nadie puede decir algo sin que aparezca enseguida otro en una red social, hasta insultándole. La iglesia no está pasando por un buen momento. Solo Dios sabe por qué. ¿Y por qué lo permite? La carta a los Corintios dice que a veces es bueno que haya diferencias para que se note quiénes son los que son realmente aprobados. Pero la difamación es el hablar mal de los demás. Forma parte constante en la vida de la iglesia del día de hoy. Las redes sociales son uno de los mayores peligros, porque a veces ni siquiera se da el verdadero nombre y quién es uno. Cuando este pastor dijo lo que dijo del Papa, lo dije con nombre y apellido. Cuando tengo que decir algo que sale en internet, sale con nombre y apellido mío. Pero debemos ser de bendición, y lo seremos cuando todas estas cosas salgan y sean quitadas de nuestra vida. Y en último lugar, la malicia, el hecho de estar tramando algo para dañar a nuestros hermanos. Estar dañando algo para dañar a otros hermanos o a otras personas. Tramar. El cristiano que ha nacido de nuevo verdaderamente, y no que tiene nombre de cristianos, es de bendición. Y es de bendición para los demás, con un carácter diferente. No estoy hablando de perfección. Moisés era un hombre que se enojó varias veces. Jesucristo se armó un látigo. ¿Se equivoca este pastor? No confundamos tener un buen carácter con no hacer realmente algunos actos que deben ser hechos. Pero ser una nueva criatura, una nueva creación de Dios, implica que también tenemos que ser de bendición para los otros, para nuestros hermanos y para nuestro prójimo, con una nueva manera de hablar, con una nueva manera de trabajar y con un carácter que realmente sea de bendición para los otros y no de maldición.
Cuando hay este tipo de carácter de personas que traman maliciosamente dañar al otro, o difaman al otro a través de redes sociales o por teléfono. Cuando uno sabe que viene de ese mundo y se ha convertido al Señor Jesucristo, cuando tenga la tentación, sáquela esa conducta de su vida. Por un lado, nosotros debemos quitar todo esto de nuestra propia vida. Pero por el otro también debemos impedir que otros nos dañen también de esta manera. Porque a veces somos dañados injustamente, difamados, maltratados por otros que tienen estas formas. De modo que nosotros debemos ser de bendición para otros y también debemos evitar que otros no nos traigan bendición a nuestra vida. Debemos tratar de cuidarnos de estas actitudes para que podamos ser de bendición entonces nosotros para otras personas. Un buen carácter siempre va a ser de bendición, pero debemos dar gracias a Dios que este carácter acá se define con cosas muy precisas. La gritería, la difamación, el tramar hacerle mal al otro. Esto es el carácter que hay que cambiar. Y no ser personas de carácter, ¿me entienden? Yo soy una persona de carácter. Y mientras más pasan los años, gracias a Dios. Y hay personas que tienen mal carácter y hacen todas estas cosas. Y debemos aprender a separar unas de otras. Cuando tengamos un buen carácter cambiado, diremos las cosas del mismo modo. O mejor dicho, la misma cosa sin gritar. No estaremos difamando ni tramando ningún daño para otros. Entonces, seremos de gran bendición. Estas fueron las enseñanzas que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dio para los efesios. Y esta es la palabra que Dios también nos trae a nosotros, para que seamos de bendición para nuestras familias, para nuestros pequeños. Hoy que es el Día del Niño, y algunos de los pequeños de esta iglesia, y lo puedo decir ahora que no están, no la pasan bien. Hay problemas en casa. Los papás debemos cuidar nuestro vocabulario y nuestro carácter. Mis padres eran separados. Muchos conocen esta historia. El año que viene cumpliré 60. Todavía recuerdo las griterías en casa de los 3 años. Las peleas entre mis padres. No se olvidan más. ¿Quiere hacerle un regalo a sus hijos, a los que tienen pequeños? Buenas palabras, mucho amor, un buen carácter. Los que somos grandes, cuidémonos de las palabras que otros nos dicen, que no nos merecemos, pero las dicen igual. Y después se los ve llorando, o estamos llorando en privado, en solitario.
con afecciones en nuestro cuerpo porque nos han dicho palabras hirientes, injustas. Sepamos que esto es así. Las personas son así. Pero busquemos a Dios, su sostén, su fortaleza, sus promesas. Y aferrémonos a ellas para evitar que nos dañen. Y si nos dañan, que nos dañen lo menos posible. Somos nuevas criaturas y debemos ser de bendición. Amén. Padre Celestial, te alabamos.